¿Qué tal, hermanos? Buenas noches a los que nos saludé. Es un placer que estemos juntos. Y siempre que vengamos a reunirnos, va a ser para tratar de estar sobre el mismo tema, con muchas variaciones, porque la Biblia tiene muchas cosas nuevas cada día, pero para nosotros son casi todas conocidas. Y ojalá el Señor pueda bendecirnos a través de las porciones de su palabra y también analizando un poquito quiénes somos, qué hacemos acá, por qué. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué esto, por qué aquello, no? ¿Qué hago acá? ¿Qué pasa después? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar con mis planes? ¿Qué va a pasar con mi vida, con la vida de mi familia, con la vida? Vemos los tiempos tan difíciles que se están viviendo en todo el mundo y realmente nos espanta. Pero debemos confiar y por eso está bueno que vengamos a orar y a participar del culto y a participar de las peticiones para que el Señor haga su voluntad, pero podamos entenderla. Porque muchas veces el Señor hace su voluntad y no la entendemos, porque no estamos preparados para recibirla. Bueno, vamos a leer en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23, que nos va a dar comienzo a lo que vamos a estar conversando o charlando. Charlando no, porque ustedes no pueden hablar, así que tienen que aguantarse que hable yo. Dice en Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no menospreciando a nadie. ¿Saben que me confundí? Bien, lo que yo quería leer era en donde nos dice que, pero no lo encuentro el versículo, así que, si no, es un poquito más adelante. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, acá viene lo que quería decirles, todo vuestro ser, lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios guarde nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La Biblia en realidad no es un libro científico. La Biblia es un libro en el que nos habla la voluntad de Dios para la humanidad, porque está hecha para los seres humanos. Estuvo hecha para su pueblo al principio, cuando la gente aún no tenía ni escritura, pero fue hecha para que el hombre pudiera entender, o el ser humano, genéricamente le decimos hombre, pudiera entender cuál era la voluntad de Dios. Por eso Dios, en los primeros capítulos, nos explica en una forma muy sucinta, muy sencilla, para que podamos entenderle, porque a Dios se le cree por fe, no por conocimiento. No podemos estudiarlo a Dios, no podemos analizarlo a Dios,
Él nos habla por su palabra muchos años después, cuando fue formada la Biblia. Pero les habló en primer tiempo para que fuera de boca en boca corriendo y para que los padres les enseñaran a sus hijos y sus hijos a sus hijos a su vez cuál era la voluntad de Dios y el por qué Dios los había elegido como tales, como seres humanos. Dios creó al hombre y lo dice en forma muy breve, muy sucinta, el versículo 24 del primer capítulo de Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo crió. Y en el capítulo 2, versículo 7, nos explica todo lo que necesitamos saber, porque Dios no tiene nada que explicarnos. Dios nos da un pequeño detalle de con qué amor hizo a ese hombre. Dice que, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios no solo que lo crea con todo amor, tomándolo de lo que es la esencia de este mundo, que es la tierra, y todos los componentes que tiene la tierra los tiene el hombre. De hecho, somos tierra, y a la tierra volveremos, dice la palabra. Es nuestro destino final como cuerpo. Pero Dios puso en la nariz de ese hombre y en la boca de ese hombre su espíritu, para que hubiera una conexión entre ese Dios creador, dueño de aquel creado, una conexión y una relación, para que Dios pudiera hacer con ese hombre su voluntad. Pero no resultó tan bueno, porque Dios casi digo, comete el error. El error de todos los tiranos sería que nadie pueda elegir, ¿no? Pero Dios, como no es tirano, Dios lo hizo libre. Le dio libertad para que elija. Y ahí entendemos por qué la presencia del enemigo, de Satanás, al cual Dios le permitió venir a la tierra. Porque nosotros cantamos a veces esa bonita canción que dice que Dios, ¿cómo es? Dice, nivela, no, regula el bien y el mal, sujeta el bien y el mal. Y decimos, más o menos así, que aún el mal puede usarlo Dios para bien. Y en este caso ocurrió así. La presencia del enemigo sirvió para probar. Así como la palabra nos dice, y sabemos por la tecnología, que ciertos metales se prueban y se purifican y se fortalecen con el fuego, era necesario que hubiera un motivador para que ese ser que había sido creado mostrara que realmente quería hacer lo que Dios quería. Quería hacer caso a la voluntad de Dios. Pero en el versículo 3 ya nos encontramos con que esa elección determina que en primer lugar la mujer y luego el hombre tienen algunas acciones que muestran de que no tenían ninguna ganas de obedecer a Dios. Dice capítulo 3, verso 5, el enemigo de Dios les enseña y les dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mujer se nota que escuchó atentamente lo que dijo la serpiente y no lo que dijo Dios. Porque la mujer, en vez de mirar hacia Dios, miró hacia el árbol
y vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En la Biblia tenemos la base del porqué. Nosotros somos, como dijo allí Tesalonicenses, cuerpo, espíritu y alma. Nuestro cuerpo está destinado a ser manejado por los 5 sentidos. Con uno de ellos vemos, con el otro escuchamos, con el otro sentimos, palpamos. Con el otro, ¿qué hacemos? Tenemos vista y tenemos gusto. Me faltaban esos 2. El uso del cuerpo que Dios le permitió tener y que tuviera esas posibilidades, hizo que la mujer dudara de aquel que la había formado y creyera a aquel que estaba diciéndole que Dios le mentía. Y es así como primero con Eva y luego con Adán se rompe una relación, se rompe lo que era la presencia del Espíritu, que era parte del aliento de vida que Dios había puesto en el hombre, y comenzara a haber una separación entre Dios y el hombre. No porque Dios quisiera, porque Dios sigue manteniendo hasta hoy el mundo como está. Y por más que haya locos tirando bombas y amenazando con destruirlo, no va a pasar hasta que Dios lo determine, porque es de Él, es su propiedad y Él los está cuidando. Así que tranquilos, solo va a pasar cuando Dios lo permita. El cuerpo, entonces, es ese envase que en alguna parte de la Biblia nos dice que contiene la presencia de Dios. Contiene cuando la quiere. Cuando no la quiere, solamente de parte de Dios quedó la conciencia. La conciencia que llamamos conciencia natural. Para que el hombre fuera menos malo de lo que podía ser. Para que todos los caprichos y todas las cosas que al hombre se le ocurrían, no las ejecutara. Porque iban primeramente en su contra y luego en contra de todos los demás. Entonces, el cuerpo es el envase con los 5 sentidos que lo están manejando. Luego el alma es lo que en psicología le llaman el yo, que es capaz de hacernos hablar, sentir, pensar, elegir bien o mal. O sea, es nuestra conciencia y nuestra decisión la que tenemos con el alma. Y ya el alma, en ese momento preciso, fue la que marcó que vendieran su alma al diablo, como decimos, ¿no? Tanto Adán como Eva prefirieron y creyeron más al enemigo de Dios que quería destruir y que venía para eso, para destruir toda la obra de Dios, le creyeron más. Entonces el alma quedó comprometida, esa conciencia quedó a merced de las verdades y mentiras que dijera el enemigo y que pudiera creer las personas. Entonces creemos muchas veces lo que nos conviene o nos parece que nos conviene, y hay verdades que las esquivamos porque no nos gustan. Por eso el mundo está como está. No hay paz, no hay armonía, no hay nada que funcione como Dios quiere. Pero el Espíritu sigue esperando esa nueva comunicación con el hombre, porque el ser humano sin Dios pasó a ser una criatura natural, una más, con conciencia, con alma, pero sin espíritu, sin la presencia del Espíritu de Dios. Porque la parte de nosotros en donde reside la posibilidad de comunicarnos con Dios es nuestro espíritu. Pero el hombre
prefirió dejarlo a un lado. Dios le dejó un pedacito de conciencia natural para que sepa elegir entre lo malo y lo bueno, o lo bueno y lo malo. Pasaron los años y la mala elección fue deteriorando la vida del ser humano en el mundo. Y mucha gente no se explicaba cómo podía ser que el Creador no pudiera tener mando sobre las personas. Ni siquiera aquellos que estudiaban la religión, como en el caso de algunos judíos. Y allí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Dios a través de Jesús, que era el Hijo de Dios, pero era Dios, pero era hombre, y tenía carne, y tenía alma, y tenía espíritu también. No debemos olvidarlo. Tenía todas las cosas que tiene el hombre, pero era Dios en su esencia. Y este hombre, que era religioso, llamado Nicodemo, viene con una cuestión ante el Señor y le dice: ¿cómo puede ser lo que estás diciendo? Jesús le dice, capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una sencilla explicación que Nicodemo no entendió, porque a pesar de que era muy religioso, no tenía el Espíritu Santo, evidentemente. Tenía el conocimiento religioso, pero no lo tenía Dios en su corazón. Entonces, Pablo se lo explica a la iglesia de Gálatas. Si vamos hasta Gálatas capítulo 5, vamos a ver cómo en ellas el apóstol Pablo se lo aclara a la iglesia de Gálatas. Gálatas 5, primeramente los versos 16 y 17, le dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aunque tuviera el ser humano voluntad de hacerlo, el Espíritu está contra esa carne. ¿Qué tiene contra la carne? Los deseos de la carne. Vamos a seguir viéndolo. Se lo explica claramente a la iglesia el apóstol Pablo en los versos 22 al 25 y luego en el verso 8 al 10. Dice: mas el fruto, explica primeramente cuáles son los frutos de la carne: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, inmundicia, lascivia, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a ellas. En el mundo en que ustedes viven, ¿pasan estas cosas? Todos los días, ¿verdad? Si leemos la crónica policial o si escuchamos la noticia por la televisión, una cual más grande que nos espanta y nos parece que es locura. ¿Qué está pasando? No está el Espíritu de Dios, ni en los gobernantes ni en los gobernados de este mundo. Esa es la consecuencia. Entonces, dice: mas el fruto del Espíritu, verso 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuchemos bien, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la cruz que Cristo nos manda llevar. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo que debía cambiar, que debía arrepentirse, pedir perdón a Dios y recibir el Espíritu Santo, entre las otras cosas, entre el perdón y otro montón de cosas que Dios nos quita la culpa, nos quita el castigo que debíamos tener por ese pecado, pero nos da a nosotros el Espíritu Santo que nos guía. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y nos dice la consecuencia, dice, por verso 8 del capítulo 6, verso 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo cual, a continuación propone cómo debe ser la vida en el Espíritu. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esas son las tareas que Dios nos da para vivir en el Espíritu. Todos tenemos la opción de seguir haciendo mal, aún como creyentes. Pero si tratamos de hacer el bien, nos haremos bien a nosotros y cumpliremos con la voluntad de Dios de ser lo que Él nos pide que seamos, testigos, que seamos la sal, que seamos la luz que entró en nosotros al recibir a Jesús. ¿Cómo hacerlo en un mundo que está cada día peor? ¿Cómo hacerlo si tenemos que ser como el salmón? El salmón es uno de los peces más maravillosos que podemos ver, porque corre el río, salta las rocas en los ríos, y el salmón va al contracorriente, saltando por el agua al nivel siguiente, y así, y llega hasta el lugar en donde le toca desovar y cumplir la función que Dios le dio. Eso es lo que nos pide Dios, que seamos seres que vamos contra la corriente de este mundo, porque este mundo está lamentablemente gobernado hacia el mal y por el enemigo. ¿Y cómo podemos tener fuerza para hacer eso? El Señor Jesús, como dijimos antes ya, era todo hombre y todo Dios. Tenía cuerpo, pero Él debía cuidarlo, porque dice la palabra también que era posible que Él pecara. Él no pecó porque su voluntad no lo quiso, porque eligió no pecar, como podemos elegir nosotros. Jesús no pecó en ningún momento, porque salvaguardó la relación con Dios. Y lo que nos salva de pecar y de vivir una vida como Dios quiere, para beneficio nuestro y para bendición de todos los lugares donde estamos, nuestro hogar, si es un edificio, nuestro edificio, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación, nuestro mundo. Imitemos lo que hacía Jesús y en lo posible, cómo lo hacía. Él, como era hombre, sabía que podía llegar a tener alguna debilidad. Todos los días le pedía fuerza a su Padre para cumplir con la voluntad de Él. Fíjense, vamos a leer unos versículos
Yo les digo, seguramente los vamos a poner ahí atrás. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Y cómo podríamos hacerlo nosotros si es que podemos? Porque nuestros tiempos no son los de Jesús tampoco. Pero busquemos ser lo más posible imitadores de nuestro Señor y Salvador. En Mateo capítulo 14, verso 23, ya que esta es una reunión de oración, primeramente y luego este culto, vamos a hablar de eso, de lo que hacía Jesús. Luego de trabajar durante todo el día, ahí en Mateo 14, 23, Jesús dice, perdón que me doy vuelta, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Qué lindo sería cuando venimos de trabajar, poner en las manos del Señor todas las cosas que pudimos hacer. Porque Él es el que gobierna todo en la vida de los cristianos. Pedirle que haya sido de bendición y pedirle que bendiga a la gente con la que hemos trabajado y que bendiga el lugar y que bendiga la tarea que hemos hecho. En Marcos capítulo 6, verso 46, Marcos también, el anterior había sido el evangelista Mateo, acá es Marcos que dice lo mismo. Luego del trabajo, una noche de oración. Hasta ahora tarde, muy tarde, el Señor estaba orando, entregando el fruto de su trabajo al Señor, para que el Señor, para que Dios, para que el Padre lo aprobara y para ser de bendición también. En otro evangelista, Lucas, en el capítulo 6, verso 12, nos muestra que a pesar de ser Dios y a pesar de no haber pecado, Él, en las decisiones importantes que debía tomar, consulta a su Padre. Él tenía que hacer una decisión fundamental. Tenía que elegir nada menos que sus discípulos, aquellos que iban a seguir su mensaje. Pero no lo quería resolver solo. Fíjense, dice que en aquellos días, no fue un día solo, ni dos. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¡Wow! Qué ejemplo para cuando tenemos cosas que realmente nos conmueven, nos mueven el piso de una manera que sabemos que sí o sí necesitamos a Dios. Él sabía que necesitaba a su Padre, porque era el todopoderoso. Él en ese momento no era todopoderoso, podía lo que Dios le permitía. Pero el poder mayor lo tenía su Padre. Por eso Él quería no equivocarse en la elección de ninguno de aquellos que había de elegir, aún eligiendo a un traidor, pero no importa. Él le pedía la dirección a su Padre. Luego Marcos en el capítulo 1, verso 23, Marcos 1, 35, nos da otro tiempo en el que Jesús también oraba. Muy de mañana, de noche, creo que dice, ¿no? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No sé cómo está tu día mañana, pero yo no me acostaría después de comer o de mirar una película. Podemos hacerlo, pero antes de dormirnos, aunque no estemos de rodillas, aunque estemos acostados, no nos olvidemos de encomendar el día siguiente al Señor y orar por todo lo que tenemos proyectado hacer
para que el Señor lo guíe. Eso va a bendecir nuestras vidas, va a bendecir nuestro negocio, va a bendecir nuestra familia, va a bendecir nuestro barrio, va a bendecir nuestra influencia social. Va a bendecir a aquellos que nos acompañan trabajando, que nos acompañan realizando las tareas. Y finalmente vamos a leer en Romanos capítulo 8, verso 34, donde nos dice que el Señor Jesús hizo lo mismo que su Padre. En una ocasión Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo todo el tiempo. Y Él está trabajando y orando hoy por vos, por mí. Fíjense lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Él está... Hoy escuché una oración de alguien que dijo que el Señor intercedía por nosotros. Y verdaderamente es una de las funciones que Él tiene cada día por nosotros. Y qué hermoso que es que el Creador, el sustentador de todo el universo, mantiene con sus oraciones que este universo no se caiga, que todo lo que tiene que pasar pase como corresponde, que salga el sol a su hora y la podamos poner en el reloj o en la computadora o en el teléfono y saber que va a amanecer a tal hora y va a atardecer a tal otra hora, porque Dios tiene todo ordenadito. A pesar del desorden que el hombre provoca cada día con la naturaleza, sin embargo, todo está en las manos de Dios. Aún las desgracias naturales, que Dios las permite porque el hombre las busca, por lo general. Así que tengamos tranquilidad, no solo que nosotros estamos orando a toda hora, cuando lo necesitamos y cuando no, sino que el Señor está retransmitiendo nuestras oraciones al Padre, y el Espíritu Santo también está haciéndolo, tratando de arreglar los desarreglos que pueda haber en nuestro pedido, porque a veces somos unos mangueros, perdón la expresión, pero vivimos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero escuchamos hoy que teníamos que ser adoradores, alabadores de nuestro Dios, pero también tenemos que ser agradecidos. El tiempo de oración también es para agradecer todo lo que recibimos, a veces por nuestro trabajo y a veces porque Dios es bueno y nada más. Por eso vamos a terminar con Lucas capítulo 11, versículo 1, porque creo que por más que tengamos algunos años en el Señor, unos y otros unos menos, tenemos que decirles con el apóstol que fue, que no se dice quién es, por lo menos no lo dice ahí en Lucas, le pedía lo mismo que debemos pedirle nosotros esta noche. Enséñanos a orar. Estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo no sé si el Señor quiere hacerte orar a vos, pastor, o terminamos orando. Señor, te damos gracias por estos momentos que pasamos juntos en tu presencia, porque tu presencia es perfecta, más allá de que nosotros somos absolutamente imperfectos. Pero confiamos en esa perfección y en esa misericordia tuya para cada uno de los que estamos presentes y para cada uno de los que representamos como familias, como grupos, como lugares de trabajo, como sector de la sociedad, como influencer en el lugar donde tú nos pones a trabajar. Ayúdanos, Señor, por favor, a hacer tu voluntad, porque sabemos que si la hacemos,
seguramente estamos bendiciendo nuestras vidas también. Te damos gloria y te damos honra y gracias por poder permitirnos estar juntos en esta noche, estos momentos. Amén.